Entonces, vuelvo, estaba indicando que si nosotros tenemos un arreglo de NC conejos, todos los conejos ocupados, porque eso es la primera cantidad de conejos que yo quiero crear, las eventuales reproducciones o la generación de nuevos conejos no tiene espacio para ponerlos. Tendría que esperar que uno de ellos se muera para poder que otro nazca. ¿Sí? Ajá, Carlos. O sea, usted lo que está haciendo es ensanchando la capacidad de que los conejos tengan espacio. Sí, estoy indicando O un sea, número porque muy grande. Ajá, dime. antes estaba ajustada a NC. O sea, que no podía existir uno más porque, pues, No no podía cabe, existir. no No cabe, cabe. exacto. Exactamente. Hice un arreglo grande para meter o sea, un arreglo técnicamente que se va a hacer en la NC cantidad de conejos. Que nunca va a ser 1000, por supuesto, porque 1000 conejos, o sea, bueno, Y claro, para imagínense. llegar allá está difícil, pero pudieran ser 1000 conejos. O sea, el igual. Ajá, esto es muy importante, porque así yo haga el arreglo de 1000, muchachos, el arreglo puede colapsar. Es decir, llega un punto en el que hay muchos conejos. De hecho, si no hay zorros, los conejos van a prosperar. Entonces, 1000 conejos va a ser en un momento que van a ver. Entonces, si hay 1000 conejos, no voy a poder tener el conejo 1001. Entonces, estas estructuras de indicar arreglos con un tamaño especificado desde el principio no son muy óptimas. Eso era lo que les decía al principio. Ahorita vamos a trabajar con este porque este también hay que entenderlo, cómo funciona, cómo lo controlo. Pero después no lo vamos a hacer así, porque usted tiene que darse cuenta que si yo tengo un arreglo de 1000 conejos, donde solo viven dos conejos, entonces es un desperdicio de espacio de memoria, ¿sí? Entonces, esto que estamos haciendo acá es una emulación porque estamos utilizando apuntadores, pero una emulación de estático, pero progresivamente cuando ya lo entendamos, lo vamos a hacer dinámico. Es decir, si NC, ¿qué es lo que vamos a hacer? NC tiene una cantidad de conejos establecida. Y si yo necesito crear un conejo más, pues aumento una casilla y ahora NC vale uno más, ¿sí? Pero no hay más casillas nulas, solo hay NC siempre. Y si se murió uno, se murió un conejo, entonces reduzco el NC y elimino la casilla, pero la elimino, es decir, que no es que va a estar nula, sino que no va a existir. Eso va a ser dinamismo más adelante. Por ahora quiero que trabajemos con este 1000 de acá. Ok, Carlos. Yo lo que pensaba era hacer algo como que siempre se actualice eh, en ese conejo, ¿verdad? Que es hablando originalmente, no con un espacio definido, pues, ¿sí? O sea, no con una cantidad específica de tamaño, sino Ok. que en ese, siempre, lo que usted dijo, pues, tal cual eso era lo que estaba pensando, agarrar y en vez de colocarle en ese que sea estrictamente la cantidad de conejos que se crea, que se esté actualizando para saber si se murió un conejo o si no, que le dé la oportunidad de que sea NC más uno. O sea, que crea una casilla más. Pero si se muera, se actualice y ese NC más uno, esa casilla que creó la quita. Claro, pero ahorita vamos a controlarlo sin quitar la casilla, porque ese es un trabajo que hay que hacer, limpieza de memoria, o sea, hay que hacer algunas otras cosas para poder hacerlo. Y las dos cosas son válidas, atención. Entonces, como son dos vertientes, una es estática y otra dinámica, hay que estudiarlas las dos. Entonces, voy acá. Tengo NC. NC, observen que NC sigue siendo el número de conejos, en este caso vivos. Pero resulta aquí, perdón, un momento. Pero resulta que igualmente cuando el sistema avance, de hecho aquí no creo que no debería haber ningún problema, deberíamos poder correr bueno, si hay un problema, vamos a ver dónde hay un error. Dice que esperaba, ya va, que acá hice un, entonces, ok. Dice que esperaba claro, aquí puse una coma y era un punto y coma, volvemos a correr, ok. Aquí están, yo creo los conejos, pero eventualmente cuando la simulación inicia, el zorro se come un conejo, ahí se comió un conejo. Pero, ¿qué pasó con la muerte de ese conejo? Porque eso me está alterando mi NC. Y yo voy a tener procesos que requieren que ese NC esté perfecto. Entonces, yo tengo una cantidad de conejos, digamos que hasta aquí llega NC, y aquí puede haber uno vivo, uno muerto, uno vivo. Entonces, necesito un método
que se llame limpieza. Es decir, que si hay uno muerto, entonces yo voy a ponerlo en nulo, primero, en nulo, y después lo voy a poner con los nulos. Es decir, voy a intercambiar estos dos para que me quede vivo, vivo, y el resto si no, y ajusto el NC. Al NC le resto uno, para ir acomodándolos todos al principio, porque mi método de obtener el conejo más cercano así lo requiere. ¿Ok? Además, es lo que debería dar el orden. Así me va a quedar ordenado. Entonces, observen que voy a volver a aplicar selección. Voy acá, quito esto. ¿Dónde hago eso? Eso debe ser un método del simulador. No puede ser un método del conejo o del zorro. Debe alterarme todo. Entonces, acá voy a agregar después del constructor, voy a agregar un método que se llame limpiar y ordenar, por ejemplo. Limpiar y ordenar. ¿Qué va a ser limpiar y ordenar? Vamos a poner por acá un comentario. Limpiar y ordenar em, asigna a los muertos un nulo y aplica selección para ubicar a todos los conejos en las primeras casillas. ¿Ok? Eso es lo que hace eh, limpiar y ordenar. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Primero tenemos que recorrer todos todas las casillas, ¿no? Para y desde cero hasta cuál. No tendría que yo llegar hasta la 1000 porque no sería necesario hasta la NC, porque yo sé que donde hay conejos es hasta la NC. Después de la NC todo eso está nulo. Bueno, acá me faltó I más, punto y coma, I más. Y dentro lo que yo voy a hacer es ir preguntando. Sí, conejos en su posición, a ver, conejos en su posición I resulta ser, em, o bueno, es preguntarle si estaba vivo. Get vivo. Si su get vivo es Es false, falso, exacto. O sea, aquí lo niego. Si es falso que está vivo, entonces, pues debo limpiar esa zona. Lo primero que voy a aplicar es un delete a conejos sub i. De esta manera no lo se va a, limpia. Ajá. no lo va a poner nulo. No, lo que pasa es que cuando tenemos reservas de objetos así con apuntadores, por ejemplo, acá tenemos este, aquí en este hay la dirección de memoria de un conejo. Así es como hay que verlo. Entonces, si yo le aplico a este es conejo sub i, si yo le aplico a conejo sub i un nulo, lo que hago es que aquí pongo un nulo, quito el apuntador, pero el conejo sigue en reserva. O sea, quedó reservado y va a existir hasta el final de los tiempos. Entonces, lo correcto es que antes de poner el nulo, yo elimino el conejo. Y eso es este delete conejo. Lo elimino. No eliminé el apuntador. Eliminé su contenido. Lo limpié. Es decir, que esa parte de la RAM ya está disponible para volver a ser reservada. Y ahora sí voy a hacer el nulo. Voy a agarrar aquí conejos, conejos sub i, y le voy a asignar nullptr. Punto y coma. Observen, limpio RAM, que esto es ya propio de C++, no de aprender a programar ni de ser un genio de la programación, de los algoritmos. Esto es porque, bueno, así es como me dice C++, que yo limpio la memoria. Casi todos los lenguajes tienen sus palabras reservadas para poder limpiar memoria. Este, ningún lenguaje creo que por simplemente asignarle nulo le va a limpiar la memoria, porque no es lo que estamos haciendo. Ok,
Con esto ya quedó claro que el conejo quedó nulo, ¿verdad? Pero ahora tengo un desorden, porque lo que pudo haber quedado es que en efecto hice una limpieza y aquí me quedó vivo, nulo, vivo, vivo, nulo, porque habían dos muertos. Entonces, estos nulos tienen que irse de últimos y los vivos tienen que irse de primeros. ¿Ok? Ok. Em, bien. Selección sería exactamente lo que estamos haciendo. Es decir, empiezo a recorrer desde acá y pregunto, a ver, de aquí en adelante, ¿quién es el próximo que está vivo? O bueno, perdón, pregunto, ¿este está nulo? No, avanzo. Entonces me ubico acá. ¿De aquí está nulo? Sí. De aquí en adelante, ¿quién es el próximo que está vivo? Entonces, el próximo que está vivo es este. Los intercambio, ¿verdad? Aquí me quedaría uno vivo y aquí uno nulo. Avanzo. Ahora voy a estar ubicado acá. Pregunto, ¿quién de aquí en adelante está vivo? Está este, ¿no? Entonces los intercambio. Aquí me quedaría vivo ahora, otra vez, y aquí nulo. Y ahora pregunto, ¿este está vivo? No. ¿Este está vivo? No. Terminé. Y ya me quedó vivo, 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 nulo, nulo. ¿Sí? Esta puede ser una forma, pero hay otra forma. Eh, no sé si hacemos otro tipo de método así. Se puede hacer con selección perfectamente, pero no es el único método de ordenamiento que hay. Vamos a utilizar otro método y lo vamos visualizando, que también lo expliqué la vez pasada, pero vamos a implementarlo a ver qué tal, que es método de ordenamiento burbuja. Este método lo que hace en síntesis es que yo quiero que, como están así, yo quiero que los vivos se muevan hacia la izquierda y los nulos se muevan a la derecha. De esta manera, yo garantizo que a la final, pues queden los nulos a la derecha y los vivos a la izquierda. ¿Cómo es esto? A ver, déjenme acá borrar y vamos a hacerlo. Yo había dicho que iba a aplicar selección, pero creo que es más beneficioso ver otro método y visualizarlo, ¿no? No es que tienen que estudiárselo a fondo, pero sí ver cómo funcionan las cosas. Entonces acá, yo tengo aquí tengo, no sé, nulo, vamos a poner este caso que es feo, nulo, vivo, vivo, nulo, vivo, vivo. Así están. Mi objetivo es obtener que eso se ordene de esta manera. Uno, 2, 3, 4, 5. Que me quede vivo, 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 nulo, nulo. Este es mi objetivo, llegar a esto. Porque de esta manera, pues ya no hay tanto problema. Acá hay otro inconveniente, pero lo vamos a ir viendo, que tengo que ajustar el NC. Atención. Y en el método, en estos métodos no se ajusta. Voy con la creación del método. Iríamos acá. Lo primero que yo voy a hacer entonces es recorrer todo el arreglo. Quiero recorrerlo, pero yo quiero ir preguntando la casilla actual con la casilla vecina inmediatamente que esté después, ¿ok? Aunque sería más fácil si primero los ubico estando vivos, que no estén nulos, sino muertos, porque así no tendría que preguntar si está nulo. No sé si visualizan el problema al que me estoy enfrentando. Porque cuando yo empiece a preguntar, ahora yo voy a tener que preguntar si hay un conejo o no hay un conejo. Vale, entonces lo voy a hacer de primero. Este método, atención, es el que me transforma los muertos en nulos. Pero ¿y qué pasaría si yo en vez de tener esto así, ¿verdad? Yo los tengo es así, muerto, vivo, 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 por ejemplo. ¿Ok? Sería más fácil porque a la final este está muerto, pero es un conejo. Bien, entonces em, ¿puedo qué? Preguntarle si está vivo o no, de manera más sencilla. Entonces voy a hacerlo así primero con los conejos sin haberlos limpiado de memoria RAM. Voy a crear un for que voy a recorrer y desde i igual 0, que es la primera, mientras i sea menor que nc.
y más más. Este es mi primer recorrido. Este primer recorrido, muchachos, va a agarrar y va a recorrer desde esta posición, pero realmente yo no quiero llegar hasta esta posición, porque en cada posición yo voy a ir preguntando por su vecino. ¿Cómo funciona? Yo pregunto, esta es la primera posición, pregunto. El que sigue está así, ¿está muerto vivo? Sí, tengo que intercambiarlos. Entonces, O sea, de una vez los tendría que llegar intercambio. como, tendría que llegar como ahí -1, para que la del otro recorra y Exacto, pregunte al para, último y de ahí los intercambie. Porque si después cuando la J, pues si es la que va a utilizar para que esté un número adelante de la I, pregunte, pues cuando llegue al último va a preguntar por el por el que no que sigue. existe. Entonces Exactamente. va a quedar Entonces como sería inexacto. que debo recorrer hasta la NC-1. Ajá, pero ahorita, Carlos, no visualices la J, porque te vas a perder un poco. Voy acá, solo tengo la I, observa. Esta I es la que va a hacer todo el recorrido. Yo aquí voy a preguntar así, sí. Conejos, conejos sub I. ¿Qué quiero saber yo? Si el conejo sub I está muerto, ¿verdad? Get vivo. Bueno, espero yo que YouTube no nos quite por estar hablando tanto de muertos. No nos quite el video. Dice acá, si está muerto, ¿verdad? Y el que sigue está vivo, porque ese es el caso que yo quiero intercambiar. El resto no me interesa. Conejos, conejos, ¿ok? Sub I más uno. El que sigue, quiero saber si este está vivo. Get vivo. Si esto pasa, que el primero esté muerto y el segundo esté vivo, que ya estoy preguntando por el vecino que sigue, que es lo que estaba indicando Carlos exactamente, que cuando la I esté ubicada en esta posición, va a preguntar por el que sigue, que no existe. Entonces debo garantizar que la I llegue hasta esta posición nada más, para poder que pregunte por el siguiente. ¿Y cómo puede hacer esto? Aquí le restamos uno a NC, para que no llegue hasta el final, sino hasta uno anterior. Y aquí, si esto pasó, pues voy a hacer el intercambio, ¿no? Tengo conejos, tengo un conejo, vamos a ponerlo como auxiliar, y aquí voy a guardar. En auxiliar voy a guardar conejos sub i. Bien. Luego, en conejos sub i, voy a guardar conejos sub i más uno. I más uno. Bueno, acá conejos. Y en conejos sub i más uno, voy a guardar outs, porque así se hacen los intercambios. Vamos a hacer una corrida de esto a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que funciona allí. Voy a quitar esto, esto y esto. Entonces voy a empezar. Se supone que aquí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y inicializa en 0. NC menos 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 1, 5. Esto vale 5. Pregunto, ¿cero es menor que 5? Sí. Entro y pregunto. Conejo sub i, conejo sub 0. ¿Está muerto? Verdadero. Conejo sub i más uno. ¿Está vivo? Verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Entro y hago el intercambio. Quiere decir que vamos a agarrar en aux, por acá en aux, guardo el que está muerto, ¿verdad? Luego a conejo sub i, que es el muerto, le asigno el otro conejo que está vivo, ¿sí? Y luego al que está vivo, le asigno el muerto. Ya los intercambié. ¿Estamos de acuerdo? Listo. La i aumenta a uno. ¿Uno es menor que 5? Sí. Ingreso. Ya esto y esto no vale. Pregunto, ¿conejo sub i está muerto? Porque tiene esta negación, ¿no? Que es la que me da lo contrario. Entonces, conejo sí está muerto, verdadero. Porque ahora la i va acá. Observen. Pregunto por el vecino.
¿Y el vecino está vivo? No, no está vivo. Esto es falso. ¿Verdadero y falso? Falso. No entra, no hace nada, avanza. La I ahora vale 2. Está ubicada acá. Pregunta, ¿conejo sub I está muerto? Sí. ¿Y el que sigue está vivo? Sí. Estoy en este caso. Voy a hacer el intercambio entre estos dos. Entonces hago el intercambio, que es esto que está acá, y me va a quedar entonces aquí el vivo y aquí el muerto. Aquí va a estar el vivo y aquí el muerto. Avanzo la I, ahora la I vale 3. Conejo sub 3 está muerto. Recuerden que estamos acá ahora. Sí, está muerto. ¿Y el que sigue está vivo? Sí, los intercambio. Entonces, ahora aquí está el vivo y acá está el muerto. Avanzo la I. Ahora la I va acá. Atención. I vale 4. ¿4 es menor que 5? Sí, es menor que 5. Conejo sub I, que es el 4, ¿está muerto? Sí, verdadero. El que sigue está vivo, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Hago el intercambio. Intercambio este con este. Y me quedó aquí el vivo y aquí el muerto. Y la I avanza a 5. Y pregunta, ¿5 es menor que 5? Falso. Ya no se hace nada más. ¿Ok? No se hace nada más. ¿Qué fue lo que me quedó? Pues mi vector me quedó así, como está ahí. De repente pueden decir, ajá, pero eso no quedó ordenado. Solo ordenamos el último. Damos garantía de que en el último quedó perfecto. Pero si ustedes observan, ahora habría que aplicar el mismo algoritmo, pero a estos. Nada más. Si yo lo aplico a estos, pues inmediatamente se me va a ordenar este último. Y luego lo vuelvo a aplicar a este y se me va a ordenar este. Y luego lo vuelvo a aplicar a este y se me va a ordenar este. Y luego lo vuelvo a aplicar a este y se va a ordenar este y ya terminé. Así funciona el método de burbuja o método short. ¿Cómo hago esto? Observen que yo lo que quiero es que se repita otra vez las instrucciones. Entonces, meto toda esta información dentro de otro ciclo. Por ejemplo, K, que va a inicializar en 0, y yo quiero que se repita cuántas veces este algoritmo. Quiero que se repita eh, hasta NC. Me parece que es hasta NC-1, pero vamos a verlo un poco. Acá estaría acá, más. No, pero yo creo que ahí sí debería ser en ese solo porque, o sea, esas es las veces que se va a repetir. Abajo es cómo se va a intercambiar, o sea, hasta dónde tiene que llegar. Sí, exacto, es cierto, pero pudiéramos sacar de allí algo muy importante, que es que la primera casilla, al final, ese vector de una sola casilla no es necesario ordenarla porque esa va a quedar ordenada. O sea, cuando estén estos dos, hago el intercambio y quedó ordenado, ya no se puede hacer más nada. Entonces eso puede implicar que acá yo pueda restar un uno y no es necesario que lo haga tantas veces. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer con un ejemplo, pero no lo vamos a hacer completo, sino supongamos que tenemos esto, que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco casillas. Quiere decir que NC valdría 4. Voy a repetir el algoritmo 4 veces nada más. Para la primera vez que yo lo repita, atención, se va a ordenar este. Primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez. ¿Quedó ordenado completamente? Sí, porque si yo Sí, ordené porque todos estos, este quedó ordenado obligatoriamente. Bien, entonces partiendo de ese hecho, pudiera quitar un uno acá. Ahora, la i comienza en 0, pero siempre tendría que llegar hasta este punto. No, ¿verdad? No tendría sentido que llegue, que me evalúe siempre el último. ¿Por qué razón, muchachos? Porque en la primera corrida observen que acá ya este quedó ordenado. Quiere decir que para la siguiente vez que lo haga, no tiene sentido que me compare estos dos. No tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque ya el último está ordenado.
Que si lo dejamos así funciona, claro que va a funcionar perfecto, pero no es lo correcto, porque estamos haciendo preguntas innecesarias. Entonces acá yo le voy a decir, mira, por cada iteración que avancemos, le vas a restar K. Este pequeño cambio que hacemos acá, ¿qué es lo que va a hacer? Observen qué es esto. Va a Agarra asegurar que no va a preguntar otra vez a las casillas ordenadas. a las casillas ordenadas, exactamente. O sea, si tenemos esto acá, supongamos que en la primera iteración venimos hasta acá, pasamos la iteración, la K valía cero, así que aquí estaba restando cero, no había problema, era el mismo caso que teníamos. Ordenó la M. Para la siguiente ronda, la K va a valer uno porque se aumentó. Entonces, como aquí yo estoy restando un uno más, ya no va a chequear hasta esta casilla, sino va a chequear hasta esta casilla. Y como dentro de este sistema, recuerden que acá yo pregunto por la siguiente, pues solo ordeno esto. Y me va a quedar es una M acá. Eso es lo que va a ocurrir. Y para la siguiente iteración, la K va a valer 2. Así que ya no voy a chequear hasta acá, sino hasta acá. Porque él va a preguntar por la siguiente y de aquí en adelante eso está ordenado, no tengo que preguntar por ello. Entonces, esta forma es como se hace método burbuja o método short. Hay más métodos, muchachos, solamente les he mostrado dos para poder obtener el ordenamiento. ¿Qué es lo que yo estaría haciendo en este caso? Claro, esto hay que chequearlo, que no me haya confundido en alguna cosita. Hay que visualizar eso bien. Pero ¿qué es lo que logramos? Que todos los conejos vivos estén en las primeras casillas y los conejos muertos estén en las últimas. Ahora sí viene esta parte, ¿ok? Viene la parte de que a los muertos les asigno nulo, limpio y les pongo nulo. Pero aquí tengo que tener un especial cuidado porque yo necesito saber cuántos muertos hubo o necesito rectificar el NC. ¿Cómo hago esto? Bueno, o cuento los muertos para restárselos a NC y actualizar NC, o sucede otra cosa. Puedo hacer un recorrido y ver cuántos conejos vivos hay, contarlos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo tener un contador, voy a hacerlo así, más sencillo para que lo entendamos todos. Un contador inicializado en cero y vuelvo a repetir acá un ciclo for que me ayude a recorrer desde el cero hasta el NC actual, por supuesto, porque no lo he actualizado. Exacto. Ahí hay nulos, atención, así que hay que tener cuidado. O puede ser un ciclo mientras. Sí, vamos a usar un ciclo mientras porque estamos muy llenos de ciclo for. Voy a utilizar un ciclo while que funciona de manera parecida, pero aquí viene solo una condición. ¿Qué condición voy a hacer yo acá? Bueno, yo voy a preguntar mientras conejos sub i sea diferente de nulo. ¿Qué voy a preguntar? Que Mientras estén vivos. esto pase, exacto, no, ya en este caso están, solo hay vivos, porque Claro, por eso, o ya sea, que la condición que usted está es para que haciendo ya sabe que existan. están vivos. Exacto, Claro. entonces aquí voy a poner contador. De hecho, no necesito el contador, puedo utilizar i directamente para contarlos. Voy a poner i más más, es decir, avanzo, ¿cierto? Claro, acá no puse punto y coma y se inventó. Voy a poner acá. No necesito el contador. A ver, voy a quitar este contador porque es una variable que no se necesita, no es necesaria. Y se supone que aquí el valor que quede en la i, pues es el nuevo NC, ¿o no? Por ejemplo, acá, el primero, supongamos que tenemos tres conejos nada más en el sistema. Tenemos un arreglo, pero solamente aquí hay conejo, 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 y ya. El resto están nulos. Entonces empieza en el cero y pregunta, ¿conejo sub cero es diferente de nulo? Sí, aumenta la i. Ahora la i vale uno. Avanza para acá. ¿Conejo sub uno está vivo? Sí, avanza 2. ¿Conejo sub 2 está vivo? Sí, avanza 3.
Conejo sub 3, ¿está vivo? No. ¿O vivo no? ¿Existe? No, no existe. Se elimina el while y la i quedó ubicada en 3, que es la cantidad de conejos que hay, ¿sí? Entonces acá lo que yo voy a hacer es que a NC ahora le le va a asignar y asigno i, exacto. La actualizo, ya NC está actualizada, ya tengo puros conejos vivos, ¿sí se dieron cuenta de eso? Ya eso de que conejos muertos y conejos o nulos, mejor todos dicho, desordenados, no hay. ya sabe la cantidad de conejos vivos que hay. Y ordenados, que es lo más importante, porque si estuviesen desordenados, eso hace que tengamos un comportamiento caótico en los códigos, como la vez pasada, que como no teníamos orden, ¿se acuerdan que en los casos para poder ver quién era el conejo de los tres más cercanos, el más pesado, era una cosa abismal? Si no organizo parte de mi código, no implica que esté mal. Yo puedo hacerme un código de 1000 líneas solo para encontrar el conejo más cercano. Y está bien, no hay ningún problema. Es una solución, pero no es óptima. Ese sería el inconveniente. Entonces, ¿dónde invoco a limpiar y ordenar? Porque esto es muy importante. No puede ser en cualquier lado. Entonces, vamos a ver por acá. Ese es el constructor. Aquí no hay problema porque todo el mundo está vivo todavía. Pero cuando empezamos a mover, atención, yo necesito que antes que el zorro, este, sí, que antes que el zorro empiece a pensar cuál conejo comerse, esté todo en orden. Es decir, que acá yo voy a llamar a limpiar y ordenar. Aquí recuerden que limpiar y ordenar ajusta NC inmediatamente, así que este NC que está acá ya está ajustado. Pero hay un pequeño problema, que yo necesito que el zorro ajuste su NC, porque él tiene un NC dentro, ¿cierto? Y si yo no le digo, si yo no le paso a él el nuevo NC, él no se va a enterar que se cambió el NC. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí en la lista de zorros? Que ojo, también con los zorros hay que hacerlo porque los zorros también se están muriendo o los vamos a programar para que se mueran. No recuerdo si ya eso lo hicimos. Voy por acá. No, ya va. Acá quitamos esto. Entonces, voy acá. Antes de yo decirle al zorro que se mueva, que piense, porque mover es pensar, yo le voy a decir al zorro, acá, antes de que se mueva, le voy a indicar cuál es el nuevo NC. Entonces, zorros, sub i, flechita, set. No tengo el set de NC. Atención. Pero incluso NC no es una variable que sea privada del zorro. ¿Sí lo ven? No tiene por qué serlo, porque es que es una variable del sistema. Entonces, esta NC, el zorro tiene una NC que la puedo pasar a ser pública inmediatamente. Aquí hice un desastre. La puedo pasar a ser pública porque es que, en efecto, eso no es una variable que es que el zorro la tenga escondida. Entonces acá yo simplemente le digo, haz como ahora es pública, le digo zorros, sub i, flechita, nc, le asigno el nc que tenemos en el sistema para que él sepa cuántos son y no haya ningún problema. Bien, ahorita para probarlo, pues solamente es que no, que el programa no se nos explote. Podríamos mandar a imprimir cuál es el NC, cuál es el valor del NC, en fin, todas estas cosas. Vamos a poner conejos, a ver qué pasa. Entonces ahí ya se comió un conejo, no ha explotado, hay que revisar, ¿no? Eso lo podemos hacer mandando a imprimir valores, ¿no? Que me ajuste cuánto es el NC, que el zorro también lo tenga, pero en este caso no debería haber mayor inconveniente. Ahora, si nos vamos a ir a decidir de zorro, porque aquí tenemos seleccionar la presa más cercana. Entonces nos vamos a ir a decidir, ¿dónde decide? Aquí dice seleccionar presa. Ok, yo pudiera, aquí tenemos nuestro método, el actual, ¿no? Que es seleccionar presa.
¿Quién llama a seleccionar presa? Mover, decidir. No, aquí se mueve, es mover. O se mueve es el animal. Mover, acá está. Entonces acá me dice que si tiene hambre, sed vivo, se muere. Aquí dice que si tiene hambre, seleccionar presa. Entonces yo puedo cambiar su comportamiento indicando el nuevo método, que es seleccionar presa más pesada de los tres más cercanos. Entonces vamos a ver si funciona o si tenemos errores o qué pasa. Ok, aumentamos aquí los conejos y avanzamos. Observen que de los dos que tenía más cercano, no escogió el más cercano literal, ¿no? Y ahí mire, el más pesado es el que está arriba o cambió. Bueno, es que no estoy viendo qué tanta hambre tiene el zorro. No, sí, tiene hambre. Ajá, algo está pasando que no. Ah, no, sí. Sí está cazando, pero ahora tarda más porque busca el más pesado aparentemente, ¿cierto? Bien, esto lo van a ir corriendo ustedes y van a ver comportamiento y me van a comentar qué errores o qué inconsistencias están encontrando. Es decir, tienen que jugar con el simulador. Jugar a ver la simulación en general. Ahora, pudiéramos pensar, porque el zorro está seleccionado de los tres más cercanos, el más pesado, ¿verdad? Eso está muy bien. ¿Cómo aumentaríamos la velocidad del zorro, muchachos? De manera que el zorro, cuando se acerque a la presa, vaya más rápido, no se quede tan lento. Juan Pablo, Pues yo más que cuando se acerque pensaba que podría ser que cuando tuviera, mientras más hambre tenga, o más específicamente cuando llegue a velocidad. un punto de tenga tanta hambre que esté cerca de morir, aumente su velocidad. Me gusta esa perspectiva. Yo lo estaba pensando como que en un radio, así como lo hemos pensado siempre, pero esa tiene sentido, así que vamos a hacer que el zorro, ¿eso ocurría dónde? Había un método que se llamaba seleccionar presa, mover, el mover, ¿no? Mover tiene hambre, entonces, pero ¿quién? Creo que es el animal. ¿Quién Creo que decide? animal tiene la velocidad. Sí, el de X y el de Y son la velocidad. Ok. Pero cuando él se mueve, ¿dónde hacemos ese proceso? El movimiento como tal. Vamos a ver acá. Sí, estos son set hambre, set peso, dibujar. Sí, bueno, es acá, entonces vamos acá. Acá. Mover. Ah, Creo que está más acá. arriba Está o acá. más abajo, no sé. Ajá, es más abajo, sí. Acá. Tenemos velocidad. Pudiéramos tener un atributo velocidad del zorro. No sé si ya lo habíamos agregado o no. Ah, Juan Pablo. O incluso también podría ser colocar dentro de mover un condicional que diga if hambre y ahí especificar cuánto es, por ejemplo, si se muere en cero a partir de 40 y Ajá. ahí poner if hambre es menor a 40 y ahí darle el Aumentar. aumento de velocidad. Ok, vale. Entonces voy a agregar acá un atributo velocidad al zorro, nada más al zorro. El conejo también lo va a tener, pero ahorita como estamos diseñando zorro, nos quedamos con el zorro. Es privado porque esto sí es propio de él. Y en el constructor, a ver, vamos a buscar constructor, a la velocidad, acá, a velocidad le voy a asignar 5, que es lo que tenemos normalmente ahorita como paso. Velocidad 5. Vuelvo a irme a mover por acá. Entonces acá tengo que hacer un ajuste, ¿no? Porque ya no es este 5, sino velocidad. ¿Ok? Copiar y voy cambiando esto. No es 5, sino velocidad. Ah, ya va, lo copié. Ok, cambiamos acá. ¿Y dónde están los 5? Pues ahora va velocidad. De esta manera lo automatizo, ¿no? Para cuando haga el cambio no tengo que hacerlo a mano, sino una sola variable y ya debe verse el efecto.